Las 12, el gusto de saludar y agradecer el tiempo que nos dedica siempre generosamente a Jorge Alemán. Él es intelectual, es bueno, una voz muy reconocida en la Argentina y también en España, al punto de que hizo una campaña muy intensa en el último proceso electoral para ponerle freno a la derecha, cosa que aparentemente ocurrió. Jorge, buen mediodía para nosotros, buenas tardes para vos, gracias por atendernos. Hola, buen día a ustedes. Gracias a ¿Estás ustedes. contento con el resultado? Sí, muy contento porque hasta ayer a la tarde se estaba discutiendo si Feijóo iba a tener la mayoría absoluta solo o si le iba a tener a partir de su pacto con Vox, una vez que ya el Partido Popular había asumido la agenda de ultraderecha. Así que lo que ha sucedido es interesantísimo. Y lo que sucedió, ¿qué fue desde el punto de vista político, a tu modo de ver? Porque se habla de, bueno, el fracaso de las encuestas, pero más allá de eso, de la posibilidad de auscultar o no, el resultado habla por sí mismo. ¿Y vos qué lees de ese resultado? Bueno, hay una nueva configuración en las izquierdas que hay que atender, me parece a mí, en el carácter heterogéneo que tienen las mismas. No hay ya partidos de izquierda articulados a un solo principio y de una manera homogénea. Entonces, ¿qué pasó ayer? Bueno, por un lado, una cierta actualización del PSOE en la figura de Sánchez, que ya no responde a los viejos canones del Partido Socialista. Por otro lado, Sumar, que es un desprendimiento de Podemos, pero con una novedad feminista en la figura de Yolanda González y con la presencia de Rejón y de Unidas Podemos, que también está incluida. Y por otro lado, los partidos nacionalistas de izquierda, porque tanto el PP como Vox hubo un momento en que se agrandaron y actuaron como si España fuera Madrid y Andalucía, y dejaron de lado la heterogeneidad compleja de España. Tal es así que si ahora hubiera posibilidades de que Sánchez gobierne, sería a partir de la negociación con las izquierdas regionales, las izquierdas de las autonomías, le hace el País Vasco y Cataluña. Pues sabés que se esperaba, Juntos por el Cambio esperaba ayer una ola de triunfos. En España, donde aparentemente iba a estar Mauricio Macri celebrando junto al PP, si es que ocurría tal cosa, y en Córdoba, en la provincia argentina de Córdoba, donde habían imaginado, prefigurado un triunfo en el municipio capital. Ninguno de los dos hechos ocurrieron, con lo cual no hay ola de derecha hoy en el título de los diarios. ¿Vos creés que esto que vos pedías también en tu campaña, en la previa de las elecciones de España, empieza a hacer carne en un sector del electorado la necesidad de ponerle frenos a la derecha? Comienza, ojo, en cuanto al número de votos, Vox y el PP superaron a todos los demás. Sí, ganaron. Lo que ha ocurrido es que se empieza a percibir la ausencia de proyecto. Y cuando se trata de realidades complejas, como pueden ser la de Argentina por un lado y la de España por otro, este abuso de las derechas actuales, de generar todo a través de consignas, de mentiras, o más que de mentiras, de falsificaciones estructurales de la realidad, porque ni siquiera ya son mentiras, son como invenciones de un mundo paralelo. Bueno, eso puede tener una eficacia inmediata, pero no es sostenible todavía en un largo plazo, y más cuando se pasan de frenada, como se suele decir, ¿no? Por ejemplo, el tipo de la ultraderecha dijo que iba a aplicar la 155, es el derecho a intervenir en las regiones con Cataluña, con el ejército. Bueno, eso las ultraderechas actuales, por un lado, juegan mucho con esta nueva cuestión de odio a lo político, pero se olvidan de que hay veces que atentan contra los proyectos de la gestión misma.
Jorge, en este espejo, que insisto, dirigentes políticos, espacios políticos de la Argentina pretendieron hacer este fin de semana con España. Seguro, si iban Cayetana, Álvarez de Toledo, los Sí. dos grandes íconos de la ultraderecha, y la Ayuso iban a agarrar todos los programas de los medios Sí, hegemónicos. es verdad, es verdad. La Nación Más fue una plataforma de campaña, La Nación Más, que es el Total. medio de la derecha en Argentina, digamos, ¿no? Cayetana dijo en La Nación Más, bueno, nosotros hemos terminado con el sanchismo populista de España, ahora espero que ustedes hagan su trabajo con el kirchnerismo. Lo recuerdo O perfectamente. sea, había una intención también en España de despejarse con la Argentina, digamos, despejar un proceso político con el otro. Sí, totalmente, por supuesto, es así. Y de hecho creo que el primer mandatario que ha felicitado a Sánchez, casi como si hubiera ganado las elecciones, Sí. una cosa formalmente rara, fue el presidente argentino. Claro, porque también se espeja por el sector más progresista, digamos. Ahora, Sí, en este exacto. aspecto te quería consultar lo siguiente, porque lo hemos hablado en otras oportunidades. Yo tengo para mí como idea, refutame si vos no estás de acuerdo, que Milei, para decirlo en términos títulos, ya ganó. No en términos electorales, probablemente Milei haga una elección tradicional de tercera fuerza en Mala. Argentina, sí, quizás hasta de un dígito, pero ganó porque en la escena política argentina se ha corrido a la derecha. Las discusiones que se dan, las pocas discusiones, porque no hay discusión de ideas profundas, debate, sino que los temas que surgen en la campaña son del centro a la derecha. En España pasó lo mismo, Jorge, es decir, la derecha ultra En de España Vox pasó lo mismo. corrió el Pasó eje. lo mismo en el sentido de porque corrió al Partido Popular, que fue una fuerza que siempre pudo gobernar, a la derecha. Tal es así que en el minuto de oro, en el debate que le tocó a Sánchez, Sánchez tuvo que decir nada menos, no crean que van a terminar con la ETA, porque la ETA terminó hace 12 años atrás. Ya tener que aclarar eso te muestra hasta dónde se corrió la agenda. Aparte, dada la realidad económica construida por la coalición de izquierda en diversos campos, en otra época hubiera arrasado Sánchez. O sea que la agenda de derechas ya está construida y es absolutamente operativa. Y ahora, claro, hay unas paradojas españolas, que es que los nacionalismos no son de ultraderecha, son más bien tirados a la izquierda. Cuando tradicionalmente Pero sin eso estaba... los nacionalismos eran más de centro y derecha, ¿no? Sí, pero ahora el PNV tiene un límite. Si apoya al Partido Popular en una alianza con la ultraderecha, pierde su razón de ser. Me refiero al Partido Nacionalista Vasco. Claro. Y grandes sectores del nacionalismo catalán lo mismo. ¿Y vos, pero sí. Lo que decís es importante. La agenda de derecha está construida. Vox puede desaparecer porque ya el Partido Popular es como Vox, claro, como también la Bullrich es Milei. Exactamente eso te iba a decir. Un poco la construcción electoral que está haciendo Bullrich es la del reemplazo de Milei en términos de imaginario político. Exactamente. ¿No? Exactamente. Jorge, la última, vos hiciste una campaña también enfocada en el tema de los inmigrantes y ya ahí abro un poco el foco, pienso en Europa, donde este fenómeno que vos estás contando en relación a España, que se ha corrido la discusión, la agenda a la derecha, en varios países de Europa ya son una realidad de gobierno, digamos, ¿no? Hay en Finlandia, en Suecia, en países donde tienen una economía bastante sólida, crece la ultraderecha. Crece, o sea que la hipótesis exactamente, que manejan muchas veces en Argentina, donde resulta que la ultraderecha crece por las demandas no satisfechas por los partidos nacionales y populares o por los partidos progresistas, no es la correcta. A ver, sube sí, te escucho, Que, por ejemplo, que acaso los salarios finlandeses o los suecos o incluso los españoles o incluso los italianos estaban muy amenazados. No, hay una dinámica social propia de las ultraderechas. Y es un error en Argentina cuando escucho, esto es porque no se atendieron a las verdaderas demandas. No, ojo, las demandas han cambiado de signo. Y hay un montón de sectores que escuchan que se va a sacar el impuesto tal e impuesto tal y creen que eso los va a beneficiar. Si después tienen que cerrar precisamente su negocio porque sacaron esos impuestos, eso no se analiza.
Bien, o sea que el simplismo, las soluciones simplistas que suele proponer la derecha conectan con una insatisfacción democrática, para usar un término que creo que usa frecuentemente la vicepresidenta, ¿no? Conectan con eso, pero además también con una mala traducción de lo que son algunas demandas que antes estaban, digamos, mejor construidas políticamente y que hoy en día están construidas por los medios. Entonces, bajada de impuestos, bandera de la derecha y de la ultraderecha. Después resulta que esa bajada de impuestos lleva a que ciertos sitios, por ejemplo, ya no se ve ningún almacén chico en Madrid. Todas son grandes superficies. Ya no se ve ninguna tienda de ropa chica. Todas son grandes superficies. Ya no se ve una carnicería pequeña. Son todos o supermercados chinos o grandes superficies. Quiere decir que hay un proceso de concentración que no lo perciben los sectores populares y compran el asunto de la bajada de impuestos. Bien, o sea, se compra la solución mágica, digamos, que aparentemente sería como mágica, con una decisión de Estado se resuelve todo, y con esa solución simple se ganan elecciones entonces ahí hay también... Y luego quedan perjudicados, porque luego cierran, porque después resulta que no hay quien les va a comprar las cosas. Bueno, pero ahí hay un problema también de quienes debieran refutar esas ideas, que no logran ser... Sí, pero las ideas ahora, ¿cómo se refutan? Ese es otro problema. Hoy... hubo un milagro en España, porque realmente en las últimas 2 semanas hay que reconocerle a este Sánchez que echó la falta en Vido con nada, porque adelantó las elecciones y de golpe, después de haber perdido un debate de manera catastrófica, aceleró, estuvo en todas las cadenas, estuvo con todos los influencers, fue a los programas de todos los youtubers. Eso es un dato a tener en cuenta, ¿eh? O sea, Sánchez de golpe descendió a un montón de influencers y youtubers donde se tuvo que preparar para conocer cuáles eran los grupos musicales, cómo eran las sensibilidades de esos espacios. Lugares a los que los políticos ni aparecen. Bueno, nadie aparecía en esos lugares. Sí. Bueno, en general son lugares que se construyeron tomando distancia justamente de los medios tradicionales y del sistema. Exacto. O sea que el sistema va hacia aquello que era un mojón antisistema, digamos. Exacto. Son lugares además que se caracterizan por no tener planteos políticos. Y Sánchez fue. Claro. Hacen política por otros medios. A último momento. Claro. Exactamente. No le quedaba otra. No le quedaba otro, le fue bien, digamos. Pero vos llamaste a esto que ocurrió un milagro. O sea, lo pones en el plano de lo... Ha sido un milagro porque también la Yolanda le encajó 3 sopapos a Abascal, al líder de la ultraderecha, muy bien encajados. En el último debate. El fenómeno femenino. Claro. El fenómeno femenino, es decir, tipos que se oponen a la violencia de género y al aborto, y una señora que le encaja 3 sopapos también cuentan, ¿no? Es decir, que convergieron muchos factores, pero no tendríamos una fórmula. No podríamos decir con esto, la ultraderecha entró en declive. Eso sería muy peligroso. Yo creo que hay que reconsiderar de nuevo todo, hay que estudiar muy bien cómo son las coaliciones, hay que estudiar muy bien en qué redes se intervienen, hay que ser más generoso con la participación de los políticos que son grandes figuras y no van a ciertas redes porque las consideran menores. Hay un montón de cosas que serían interesantes que se tengan en cuenta. Jorge, como siempre, muy claro, muy amable con nosotros. Te mando un abrazo grande. No, a ustedes, gracias. Jorge Alemán, bueno, psicoanalista, intelectual, escritor.